Estorba al hombre de volver a tener esa relación con su creador. Y es que no es que nosotros no tengamos una esencia, el problema es que hemos perdido esa esencia. Y para que nosotros entendamos lo que somos en Dios, tenemos que regresar a esa esencia. Tenemos que regresar a nuestro origen. Y el regreso a nuestro origen es entender quién es Dios. Ahora, es importante que nosotros entendamos que la palabra oveja aparece más de 300 veces en la Biblia. La palabra oveja aparece más de 300 veces en la Biblia, más que cualquier otro animal ahí mencionado, más que león, incluso más veces que el cordero, más veces que el búfalo, más veces que el águila, que el burro, etcétera, etcétera. Todos los animales que aparecen en la Biblia, que son mencionados, la oveja aparece más veces. Y me llama la atención que la Biblia menciona a Jesús como un cordero, y Él es el cordero inmolado. Recordemos que el cordero era aquel animal por mandato bíblico que era el que se presentaba para expiación de los pecados. Pero aún sobre ese cordero, la palabra oveja aparece más veces. Y yo me preguntaba, ¿acaso la palabra oveja que representa a nosotros como hijos de Dios es más importante que la palabra cordero que representa al Salvador del mundo? Definitivamente no es más importante. Pero Juan 3:16 me lleva a entender lo que hay en el corazón de Dios para con nosotros. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 1:12 dice que todos los que creyeron en él y le confesaron con sus labios, les da el privilegio, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros pasamos a ser ovejas de su redil. Pasamos a ser ovejas en las cuales entendemos que tenemos una necesidad. Mira, me llama la atención que las habilidades que tiene una oveja son muy pocas. Son muy pocas las habilidades que tiene la oveja. Al contrario, tiene muchas necesidades, tiene muchas carencias. Pero mira, la habilidad que tiene una oveja es que tiene una memoria impresionante. Es capaz de memorizar más de 50 rostros, ya sea de ovejitas que están a su lado y la de su pastor. Pregunta, ¿alguien de ustedes ha estado entre muchos animales que son idénticos? Por ejemplo, yo tengo un amigo que tenía un rancho y seguido íbamos a visitarlo, y yo me acuerdo que llegábamos y andábamos ahí en su picada entre los corrales, y decía, tengo que cortarle las pezuñas a la 33. Y yo la volteaba y la decía, ¿cuál es la 33? Y me dice, es la que tiene la mancha en la oreja. Y mira, la que tiene aquella mancha es la 56. Y nosotros decíamos, nos está cuenteando, ¿no? Y nos acercábamos y si era la 33. O íbamos para aquel lado y si era la 56. O sea, sí las conocía. Por más parecidas que sean, tienen un distintivo. Y las ovejas tienen la capacidad, tienen una memoria impresionante de poder memorizar más de 50 rostros, entre ellos de sus compañeras ovejas, pero sobre todo la de su pastor. También tienen la habilidad, y al igual que el siervo, poseen un lenguaje secreto según su balido. Según el ruido que hagan, el que está a un lado entiende la necesidad que tiene esa oveja. Tienen un poder de comunicación impresionante. Pero también las ovejas detectan el peligro por el tipo de mirada que tienen, que alcanzan a ver incluso si hay alguien detrás de ellas.
Esas son las pocas habilidades que tiene la oveja. Ahora, vamos a ver las necesidades, sus defectos. La oveja, su primer defecto es que no sabe cómo defenderse. La oveja no tiene la habilidad de un león. La oveja no tiene la habilidad de un águila para volar. La oveja no tiene la habilidad del búfalo, no tiene fuerzas, no tiene velocidad, no tiene colmillos, no tiene garras. Solamente es una oveja. ¿Alguien no ha visto una oveja de cerquita? ¿La ha tocado? Es como que bien pachoncita, así la tocas y se siente como si estuvieras agarrando un pedazo de algodón y le hicieras así. Se siente bien suave. Te provoca ternura. Pero volvemos a entender que es un animal que no sabe cómo defenderse. No tiene velocidad. Dentro de lo que estaba buscando me encontré un video de una oveja que se llama, creo que Charlie se llama la oveja. Esta oveja duró perdida 5 años. Cuando su pastor encontró a esta oveja, la encontró hecha un mundo de lana. Que si no lo hubieran encontrado, no tardaba ya mucho tiempo en esta oveja morir a causa del calor. ¿Alguien ha usado una chamarra que tenga lana de oveja? ¿Por qué las usamos? Porque tenemos frío y queremos calentarnos. ¿Alguien ha querido o ha intentado usar esa chamarra en verano? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes cuando la usas en verano? Pica, mucho calor. Imagínense esta oveja, 5 años perdida, 5 años sin haber sido trasquilada. Si uno, ¿verdad? Bueno, voy a hablar de ustedes, ya no de mí. Si ustedes cuando no van al peluquero seguidamente, yo ya no tengo ese problema. ¿Qué dicen? Ay, tengo un melenón, ¿no? Más las mujeres, ¿cierto o no es cierto? Cada 3 semanas tienen un melenón. ¿Alguien que opine diferente a mí? No tengan miedo, varones. Aprendan a guardar su dinero, no paguen tanto. No es cierto, mi amor, te voy a pagar el peluquero, bueno, el estilista. Si nosotros a veces no aguantamos el cabello que traemos en calor y normalmente traemos el cabello más corto, ahora imagínense a una oveja 5 años perdida. Cuando la encontraron, lo primero que hicieron los esquiladores fue esquilarla, cortarle el exceso de lana que tenía. Ahora, es recomendado entre los pastores, entre los cuidadores de ovejas, trasquilar a las ovejas aunque sea una vez al año. Es necesario. Imagínense esta oveja perdida que llevaba 5 años perdida y sin ser esquilada. Si una oveja se encuentra en la selva, déjame decirte que es la presa más fácil de cualquier depredador. A diferencia del águila que puede volar, a diferencia del búfalo que tiene la fuerza, y ya vimos que en su joroba guarda un aceite que cuando está en peligro lo suelta y se convierte como en una protección para que los animales se resbalen y no puedan enterrar sus garras. A diferencia del ciervo que puede correr hacia el agua y aunque su pecado, aunque su olor lo esté delatando, llega al agua y el agua al sumergirse en el agua, ¿qué dijimos que pasaba? Dejaba de transpirar ese olor para que ya no lo persiguieran las presas. Tristemente, las ovejas no tienen ningún sentido de defensa. No tienen ningún arma bajo la manga, no tienen nada. Son lentas. Esa es la razón por la cual la Biblia nos compara a nosotros directamente con las ovejas. Y no va a faltar quien diga, no, yo soy bien bravo, a mí el que me busca me encuentra. No ha nacido el que me haga frente, ¿verdad? Pero sabes, tú y yo tenemos una necesidad. Nosotros debemos recordar que las ovejas sí tienen algunas cualidades, pero tienen más necesidades.
Pero hay una cualidad que quiero resaltar más de la oveja, que no la había mencionado, pero que es importante que ustedes la escuchen. Que dentro de las cualidades, o de las pocas cualidades que tiene la oveja, entre ellas está la obediencia. Las ovejas son muy obedientes. Son tan obedientes que pueden escuchar la voz de su pastor aún a varios cientos de metros. Son obedientes. Hebreos 13:17 nos dice algo muy importante a nosotros como ovejas. Y dice así, Hebreos 3:17. Dice: obedezcan a sus líderes espirituales. ¿Me lo puedes poner en la Reina Valera, por favor, en esta ocasión? Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En Hebreos 13:17 estamos encontrando una exhortación a los creyentes, no por su pecado. Estamos encontrando una exhortación a los creyentes, no por lo mal que hacen, sino estamos escuchando una exhortación a obedecer. Cuando David llegó al campamento de su pueblo, los israelitas, y estaban por enfrentar al pueblo de los filisteos, que tenían a un gigante, ¿verdad?, llamado Goliat, David llega y se da cuenta que día tras día el gigante Goliat había salido y estaba atemorizando al pueblo de Israel. Y llega David y dice: ¿quién es este incircunciso para que le falte así el respeto al pueblo de Dios? Y todos estaban atemorizados. De repente David dice: ¿sabes qué? Yo voy a pelear contra el filisteo. Y todos empezaron a burlar de él por chiquito, por joven. Pero él tenía una confianza en Dios y dijo esto. Fíjense lo que dijo David: si un león llega y agarra una oveja y se la quiere comer, yo voy y se la quito. Si un oso está a punto de comerse una oveja, yo voy y se la quito. ¿Cuál era la profesión de David? ¿Qué era lo que desarrollaba David? David era aquel que cuidaba las ovejas de su papá. Entonces David en esta historia nos dice: yo como pastor doy la vida por mis ovejas. Yo he ido y he peleado con el león. Yo he ido y he peleado con el oso. ¿Por qué? Por cuidar a las ovejas. Si tú obedeces como las ovejas a su pastor, si tú tienes esa habilidad de empezar a conocer la voz de tu pastor, el pastor va a aprender a defenderte. Por eso en Hebreos la Biblia nos dice: obedezcan a vuestros pastores. Y luego dice: y estar sujetos a ellos. Hay un porqué. Dice: porque ellos velan por sus almas. Mientras las ovejas están descansando, el pastor está velando por ellas. Pero no me quiero meter mucho en el trabajo pastoral, porque eso lo vamos a ver en la siguiente serie. Entonces la oveja tiene ese instinto de obedecer, pero también la oveja tiene esa habilidad de poder reconocer la voz de aquel que le está hablando. Entonces la obediencia y la sumisión que la oveja tiene hacia su pastor es la que la libra de tantos peligros que hay a su alrededor. Cuando nosotros vemos en la Biblia que los hijos de Dios estamos representados por ovejas, yo sé que a muchos no nos gusta. ¿Por qué?
Alguien, fíjense, secularmente hablando, ¿cuáles son los nombres más utilizados para representar universidades? Nombres de animales para representar universidades. ¿Cuáles son los animales más usados para representar equipos de fútbol? ¿Verdad? Osos. ¿Cómo es el oso? Fuerte, grandote. Águilas, ¿verdad? Leones, tigres, pumas, lobos. Pero yo no he visto un equipo que se llame las Ovejitas de Veracruz. ¿Alguien ha escuchado así? ¿Por qué? Porque como que no imponen, ¿verdad? Yo de verdad que no he escuchado, a menos que sea un equipo de niñas, ¿verdad? Que les pongan las ovejitas o no sé. Pero hasta lo que yo llevo, no he escuchado un equipo de fútbol, de fútbol americano o de alguna escuela que su escudo, que su animal emblemático sea una ovejita. Y yo me pregunto, bueno, si la oveja es tan poco tomada en cuenta, ¿por qué Dios nos iguala a nosotros con una oveja? Porque yo estoy seguro, ¿verdad?, que nos hubiéramos gustado más que dijéramos, somos los leones del Señor, ¿verdad? Somos los osos de su prado, ¿cierto o no? Se oye más, pero ¿cómo dice la Biblia? Ovejas de su prado somos. Como que es curioso, ¿no? Ahora, ¿quién de aquí le gustaría realmente, si le dieran la oportunidad de convertirse en un animal, quién escogería una oveja? Incluso fíjate a un niño, pregúntale a los niños cuál es su animal favorito y ninguno de ellos te va a decir la oveja. ¿Cuál es tu animal favorito, Álvaro? No tiene. Ari, el primero, ¿eh? Las medusas. Tan extrañas las medusas, ¿verdad? Victoria, ¿eh? Las tortugas, el caballo, un león. Ya vamos agarrando el rollo, ¿ah? El león. Hermano César, ¿cuál es su animal favorito? La oveja. Mire, él ya entendió la plática, ya está graduado. Yo creo que yo le pregunto a los niños y todos que un delfín. Es más, ahora anda de moda el capibara, ¿eh? Yo no sé de dónde salió el capibara, yo ni en el mundo lo hacía. Y ahora todos aman a los capibaras, porque son tiernos también. Pero el punto es que la Biblia, hablándonos de tantos, tantos, tantos animales, exactamente a sus hijos, a su pueblo, lo compara con ovejas. Y según lo que estamos aprendiendo, lo que estamos entendiendo es que la oveja tiene muy pocas cualidades y tiene más necesidades. Ojo, la Biblia nos enseña que Jesús vino a esta tierra para ayudar al necesitado. La Biblia nos dice que Jesús vino a esta tierra no para los que están sanos, sino para los que están enfermos. La Biblia nos lleva a entender que Jesús vino para lo vil y menospreciado que hay en este mundo, a llamarlo, a equiparlo. Pero nosotros no pudiéramos entrar dentro de esta categoría si fuéramos leones, si nosotros fuéramos osos. Hay alguien que ya tiene ese título, ese atributo de león, y es Jesucristo. Porque Él es el león de la tribu de Judá. Entonces, si nosotros somos llamados ovejas, te tengo una pregunta.
cómo te tendrías que comportar. Si tú eres llamado oveja, la pregunta es, ¿cómo te tienes que comportar? Las ovejas tampoco están hechas para cargar, no son un animal de carga. Las ovejas no son un animal de carga. Esto nos lleva a entender también nosotros que tenemos otra necesidad de quien cargue por nosotros. El Salmo 23 es el salmo en el cual vamos a estar dirigiendo nuestra próxima enseñanza y vamos a ver a todo lo que se enfrenta a una oveja, porque comienza diciendo el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces vamos a estar aprendiendo las necesidades que en ese salmo tiene una oveja y vamos a estar viendo cómo el pastor suple cada una de ellas. Y eso nos va a llevar a entender a ti y a mí que es necesario fortalecer esa relación que debemos de tener entre ovejas y pastor. Ahora, hay algo que Jesús, que es el buen pastor, ha decidido compartir con nosotros. Y es esa palabra de 6 letras, pastor. Dentro de los ministerios dice que hay apóstoles, dice que hay evangelistas, dice que hay profetas, pero también dice que hay pastores y maestros. Cuando Jesús vino a esta tierra, las personas que lo escuchaban hablar decían, este habla como quien tiene autoridad. Hablando desde el punto de vista de maestro, de rabí, el que enseñaba. Pero Jesús dice de sí mismo, yo soy el buen pastor. Y no solamente dice que es el buen pastor, sino que su vida da por las ovejas. Si nosotros recordamos, hace unas semanas atrás, acabamos de entender lo que representaba el sacrificio de Jesús a nuestras vidas. Y Él, como ese buen pastor que había dicho que el buen pastor su vida da por las ovejas, Él murió en una cruz por ti y por mí. Y ahorita acabamos de ver cómo cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, lo creó con amor. Pudimos ver la relación que había entre creador y creación. Pero la palabra nos enseña que cuando estaba más estrecha esa relación entre creador y creación, cuando Dios había decidido confiar el huerto, cuando Dios había decidido confiar la creación en el hombre, la historia nos cuenta que nuestro enemigo, que es el diablo, engañó a la mujer, engañó al hombre y cayeron en pecado. Cuando entra el pecado en el hombre, la relación de creador y creación se rompió. Tan así se rompió que el hombre, cuando escuchó la voz de Dios, se escondieron y dijeron, es que tuvimos pena porque estábamos desnudos y mejor nos escondimos. Aquí veíamos el pecado representado solamente en algunas formas que lo podemos conocer. Cuando el hombre
la creación estaba enamorada de Dios, vimos que llega otra persona a querer enamorar a la creación de Dios, a desenfocarla del amor de Dios, del cuidado, de la protección de Dios. Por ahí vemos la vanidad, por ahí vemos el alcohol, por ahí vemos tantas cosas que cada vez apartaban más al Creador de su creación. Y de repente, cuando más estaba separada la creación de su Creador, Dios dice: voy a enviar a mi Hijo Jesús para que pague por todos los pecados del mundo. Y esta historia se repite muchas veces en tu vida y en mi vida. Cuando yo llegué a Jesús, yo pensé que mi vida era la única que tenía una necesidad. Yo sentí ese momento cuando Dios arranca del todo pecado de mí y me abraza y me perdona y me restaura. Yo sentí una libertad. En ese momento yo entendí y dije: todo esto Dios lo hizo por mí. Y empiezan a pasar los tiempos y empiezo a ver gente llegar a la iglesia y las veo cómo llegaban y las empiezo a ver transformadas. Y yo decía: Jesús no solamente lo hizo por mí, sino también lo hizo por Oli. También lo hizo por Ramón. También lo hizo por Tere. También lo hizo por Raúl, por René. ¿Por qué? Porque empiezo a darme cuenta que el verdadero amor del pastor que da su vida por sus ovejas se hizo realidad en una cruz. Y yo empiezo a comprender, y dentro de esa estima que nosotros tenemos, que a veces la tenemos muy alta, yo empiezo a entender que yo no puedo ser un caballo. Empiezo a entender que yo no puedo ser un león. Empiezo a entender que lo que yo necesito ser es una oveja. Yo necesito ser una oveja. Cuando yo entiendo la condición de oveja, allí entiendo también la necesidad que tengo de un pastor. Y esa necesidad que tenemos de un pastor, sin tú a veces alcanzarlo a entender, te lleva a un compromiso. Mateo 11:28 nos dice lo siguiente. Estamos por concluir. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque la oveja no está hecha para cargar. Tú tampoco estás hecho para estar cargando culpabilidad en tu corazón. Tú tampoco estás hecho para estar cargando culpabilidad en tu entendimiento, en tu mente. Tú tampoco estás hecho para estar cargando tantas cosas sobre ti. Por eso la invitación de Dios, de Jesús es: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados. Como ovejas tenemos que venir a Él para que Él nos dé el descanso. Esta oveja que tenía 5 años perdida traía encima 5 años de no haber sido esquilada. Imagínense todo lo que cargaba. ¿Cuántos años llevas tú
sin venir a Jesús. No de venir a la iglesia, no, sin venir a Jesús. Porque Jesús e iglesia son cosas diferentes. La iglesia es de la novia, por la cual el novio Jesús va a venir. Somos parte de la novia. ¿Y la novia hacia dónde va? Hacia Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender no solamente estar en la novia, sino tener la vista en el novio. ¿Cuántos años llevas sin venir a Jesús? ¿Cuántos años llevas sin ser esquilada? Sin que te estén quitando esa lana. No estoy hablando de la lana esta. Estoy hablando de la otra lana. ¿Cuántos años llevas con la misma carga, con el mismo pesar? Con él es que si no hubiera hecho, aún estuviera mi esposo aquí. Es que si hubiera hecho, mi hijo no hubiera pasado por esto. Es que llega un momento en que Jesús te dice: ven a mí, tú que estás cargado y que estás cansado, porque yo te haré descansar. Y termino con Juan 10, 11 al 16. Juan 10 del 11 al 16. Esta parte bíblica a mí en lo personal me da una esperanza de vida. Porque dice esto: yo soy el buen pastor. Es Jesús hablando, ¿ok? Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja a las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las esparce. Esparce las ovejas. 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. 14 vuelve a decir: yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aquí Jesús está hablando de una relación íntima. Esta relación íntima que Jesús tiene con las ovejas la compara con la relación que tiene con su Padre. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Ellas me reconocen, yo las reconozco y ellas me reconocen, así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce. La relación que Jesús quiere tener con nosotros es la de un pastor con su oveja. Por eso el Salmo 23 nos va a abrir totalmente una relación que nosotros hemos estado acostumbrados a llevar hasta el día de hoy. El Salmo 23 nos va a llevar a ver una perspectiva diferente de esa relación, de esa intimidad que hay entre el pastor y la oveja. Y vamos a ver un poquito más adentro las necesidades que tienen las ovejas y cómo el pastor las suple. Y con esto termino. Voy a pedirle a los muchachos que vayan pasando. Cuando estaba preparando esta última analogía y estaba preguntándole a Dios qué sigue después de esto, y yo sentía en mi corazón el poder hablar de esa relación que hay entre oveja y pastor,
yo recuerdo que en algún momento, y no que lo haya dejado de ser, en algún momento fui una oveja y aprendí a escuchar la voz de mi pastor. Aprendí a conocer a este hombre a tal grado que solamente con él mover la cabeza yo ya sabía lo que él necesitaba. Fueron 18 años al lado de este hombre que yo lo conocía. Pero sabes, él también me conocía a mí. Y cuando yo estaba reflexionando en todo esto, yo me daba cuenta y decía, ¿qué tengo que hacer ahora que estoy en otra posición? ¿Qué tengo que hacer ahora para que las ovejas aprendan a escuchar mi voz? Y la respuesta no fue tan grata. La respuesta era dar tu vida por ellas. Y yo volteo y veo a mi esposa, volteo y veo a mis hijos y pienso y digo, por ellos yo creo que sí daría la vida. Y Dios me dice, pero también por ellos. La semana pasada yo les decía algo que me sucedió y se los compartí a los de los bautizos y se los voy a volver a decir. Cuando yo recibí a mi niño en los brazos, yo sabía que una nueva vida estaba en mis manos. Y ahora cada que bautizo yo entiendo que una nueva vida también está siendo puesta en mis manos. Y para que las ovejas empiecen a escuchar la voz del pastor, es necesario que el pastor dé la vida por ellas. Y yo le decía, Señor, pues llévame más allá. Llévame a entender de una manera clara las necesidades de una oveja. ¿Para qué? Para que una vez conociendo las necesidades de la oveja, yo pueda entender al 100% el rol del pastor. Porque en los estudios nos vamos a dar cuenta que el pastor no solamente dirige, nos vamos a dar cuenta que el pastor provee. Nos vamos a dar cuenta que no solamente el pastor está esperando esquilar las ovejas para recibir ese bien que le da por el vender la lana de las ovejas, sino que el pastor tiene que proveer. Vamos a ir aprendiendo cómo, aún en medio de la dificultad, esa oveja puede ser guiada por ese buen pastor. Entonces vamos a ir comprendiendo y vamos a ir saciando las diferentes necesidades que como iglesia tenemos. Porque la oveja es llamada a tener una relación con otras ovejas, pero también con su pastor. Y cuando Jesús decidió compartir esa palabra pastor con algunos de nosotros, lleva bendiciones, sí, pero también lleva responsabilidades. Por eso dijo, pastores y maestros. Entonces yo quiero que me acompañen en este proceso. Yo quiero que me acompañen a aprender juntos de lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Reflexionamos mi esposa y yo y le decimos, llevamos un año en el cual estamos al frente de la congregación.
Y dicen por ahí, ¿verdad? Los que son casados y no les va bien en su matrimonio, dicen, hoy parecen como 20. No, a mí no. A mí me ha ido bien. Pero yo quiero que nos vaya mejor. Hemos crecido, pero yo creo que podemos crecer más. Han llegado gentes nuevas, pero yo quiero que lleguen más gente nueva. ¿Por qué? Porque sin duda alguna hay necesidad en los corazones. ¿Saben por qué hay una necesidad? Porque Dios nunca nos va a dejar de ver como ovejas. Y la oveja tiene más necesidades que cualidades. Dentro de esas cualidades que me encontré también decía que le cortan la lana y ahí se sustenta el que las cuida. Dije, qué padre, ¿ah? Pero de todos modos sigue teniendo más necesidades. Tiene más necesidades que requieren cuidado y protección. Entonces esto nos tiene que llevar definitivamente a otro nivel. A otro nivel en comunicación. Nos va a llevar a otro nivel en relación. Nos va a llevar a otro nivel en compromiso. Pero también nos va a llevar a otro nivel en compañerismo. Porque entre las ovejas, ¿cuál era la cualidad que les dije la primera? Se reconocen. Yo decía, todos los chinitos son iguales, ¿verdad? Pero una vez platicando con unos chinitos ahí en Cristo para las Naciones, decían, es que ustedes todos son iguales. Y yo decía, ay, ¿a poco sí? Sí, todos tienen los ojos normales. Y yo, ay, ustedes todos los tienen jaladitos, ¿verdad? O sea, para ellos nos ven como nosotros los vemos a ellos. Para mí un chinito es chinito y no sé si es coreano, japonés, nada. Para ellos somos todos mexicanos, no importa si son guatemaltecos, para ellos nos ven todos iguales. Así somos las ovejas. Así somos los cristianos. Pensamos que todos somos iguales, pero cuando empieza a haber esa relación vamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros vamos a tener necesidades diferentes. Y yo empiezo a aprender que a alguien le gusta el abrazo y le doy un abrazo. Yo empiezo a entender que a alguien le gusta una palabra de fortalecimiento, de fortaleza, ¿cómo se llama en los 5 lenguajes del amor? ¿Palabras de qué? De afirmación. Lo leí pero no me lo aprendí. Y le doy palabra de afirmación. Pero eso solamente se crea a través de la relación. Pónganse de pie.